Debate ha generado la cifra real de niños que han muerto en el Sename o en sus organismos colaboradores. Pirio denunció 30 nuevas muertes en centros vinculados al Sename. 302 niños se fugaron de un centro de protección para menores del Sename y lo grave es que una vez que abandonaron el CREAT de Pudahuel, se pierde su rastro. No se sabe. Se pierde su rastro. Se pierde su rastro. Claramente el Estado no les entregó el cuidado que necesitaban. A mi juicio tenemos niños de primera y segunda categoría en nuestro país, claramente que sí. Y eso tenemos que cambiar. En junio de 2021, la magistrada Mónica Geldres del Segundo Juzgado de Familia recibió un llamado alertándola sobre una situación. Se trataba de una adolescente desaparecida que vivía en el CREAT Pudahuel, una residencia de protección del antiguo Servicio Nacional de Menores. Y ahí comienza un volver a recordar todo lo ocurrido cuando realicé el informe a nivel país, que me tocó también visitar los centros, los CREAT, digamos. La magistrada se refiere al informe Geldres, una investigación que realizó en 2011 y que expuso las vulneraciones que se vivían en las residencias del Sename. Violencia, abuso sexual y explotación sexual infantil. Un informe que las mismas autoridades decidieron ocultar. El Sename tiene por objeto cuidar a los menores. Un demoledor informe consigna lo contrario. La comisión fue encabezada en primera instancia por la jueza de familia Mónica Geldres. El Parlamento no quiso quedar atrás y designó una comisión investigadora que indague el mismo informe que aún no valida la Corte Suprema. Los parlamentarios apuntan al magistrado por, presuntamente, omitir un informe que daba cuenta de los abusos contra menores en hogares del Sename. Resultado de la votación. Así que fue una situación bastante dura. Recordar que casi, no sé, transcurriendo desde el 2009, esto desde el 2011 más o menos que hicimos el trabajo, estas situaciones se repetían. Yo lo que vi, y fue el dolor más grande que me impulsa a accionar, fue que yo vi niños, más bien vi animales, no niños. Tirados en el suelo, drogados, completamente cortados. No los cortes que uno ve, sino que cortes en todo el cuerpo. Pero en junio de 2021, esa joven desaparecida en el CREAT Pudahuel reveló una situación aún más grave y que terminó siendo investigada por las autoridades. Desde hace un tiempo, niñas y adolescentes de la residencia eran acechadas y capturadas por una banda que las explotaba sexual y comercialmente. Vergara 240 investigó a 5 de esas jóvenes. El camino que recorrieron y sus destinos están plasmados en un especial digital de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Pero la historia del CREAT Pudahuel no termina ahí. ¿Qué pasó después de la denuncia por explotación sexual? ¿Qué acciones tomaron las autoridades? El informe Geldres fue la primera fractura que comenzó a destruir el Sename y sus residencias. La segunda ocurrió en abril de 2016 cuando falleció Lisette Villa en el CREAT Galvarino. La trágica historia se remonta al lunes 11 de abril del año 2016, cuando la niña falleció al interior del centro Galvarino, ubicado en la comuna de Estación Central. Encontré un centro ordenado, no vi los hacinamientos que algunos le atribuyen. Tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado Liceo Hombre de Talca. Tiene que ser un debate, si esto tiene que ser un debate, que venga el ministro de Estado a decirnos de que el donde murió Lisette es mejor internado donde él estudió, que se vaya a la cresta. Su caso permitió revelar los más de 600 niños y jóvenes muertos que estaban a cargo del Sename, una situación que escaló hasta el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, donde se concluyó que Chile era responsable de violaciones graves de los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes en residencias. Con esos antecedentes, el Sename comenzó una serie de cambios. El Congreso despachó el proyecto de ley que termina con el Sename y crea el nuevo Servicio de Protección de la Niñez. A este se sumaría el Servicio de Reinserción Juvenil, aún tramitado en el Congreso. Uno de ellos fue cerrar todos los CREAT del país y transformarlos en residencias familiares.
Otro cambio fue separar sus funciones y crear nuevas instituciones. En paralelo a los cambios que vivía el Sename, el CREAT Pudahuel recién comenzaba a ser investigado por las autoridades. Una de las primeras instituciones que visitó la residencia fue el Comité para la Prevención de la Tortura. Entre sus resultados se informó que existían situaciones graves, como envíos de fotografías de carácter sexual con adultos e intercambio de regalos, hechos que no eran registrados como explotación sexual y comercial. Y esa historia se ha ido repitiendo con este tipo de líderes. Me entiende que a las niñas y adolescentes se las llevan. En ese momento tenemos otra chica que está haciendo algo similar. La situación de esta mujer que la reclutó para delinquir. Se logró hacer una investigación después de lo que pasó. No sé en qué terminó. A nosotros nos vinieron a tomar la declaración nomás. Luego, la magistrada Mónica Geldres y el abogado Branislav Marelik presentaron una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de más de 100 niños y jóvenes que aún vivían en el CREAT Pudahuel. Es decir, que se obligara al Estado de Chile a tomar acciones. Antes de eso, tocamos todas las puertas, o sea, tanto a los 3 poderes de Estado. Estuvimos en el Congreso, oficiamos en el caso del Poder Judicial, la Corte Suprema, y la verdad es que no hubo ninguna respuesta, porque es un problema, sabemos, es un problema complejo, de difícil solución. Estamos hablando de niñas que son violadas. Después, la Cámara de Diputadas y Diputados creó la Comisión Investigadora sobre las situaciones de abusos y explotación sexual a niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado. En sus 28 sesiones fueron citadas más de 30 instituciones y autoridades relacionadas a la infancia. Sin embargo, el único que no participó fue el Ministerio Público, encargado de investigar estos casos. Todo lo que hemos hablado, todos lo saben, nosotros oficiamos, yo en lo personal oficié al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, etcétera, ¿no? Todos sabemos lo que ocurre. Todos sabemos, estamos instalando las residencias familiares, pero hoy hay niñas que se fugan de la residencia, son violadas, son secuestradas, las tienen por día secuestradas. Unas se arrancan, logran escapar, llegan en calidad de bulto y los jueces vamos de nuevo a la misma residencia y se vuelven a fugar y las vuelven a violar y son víctimas de un círculo de explotación sexual infantil. De eso estamos hablando acá. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor presidente? Esa es mi pregunta. ¿Qué se va a hacer con esos 35 niños fugados y con la pequeña que la violan y la violan y la violan? De eso estamos hablando aquí, no de otra cosa. Y si eso no nos llama la atención, y si eso no nos convoca a tomar acciones, ¿qué cosa? ¿Qué más se tiene que decir en este país para que se tomen las medidas urgentes que son necesarias, señor presidente? Hoy no hay ninguna autoridad ni de ninguno de los 3 poderes del Estado que no sepa lo que está ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cuánto estamos dispuestos? Cada uno de los poderes del Estado de decir, esto no lo estoy haciendo bien. Otra de las instituciones que formó parte de la comisión fue la Defensoría de la Niñez. En el pasado, a través de sus informes de visitas, ya se había advertido de las vulneraciones que se vivían en el interior del CREAT Pudahuel. Y a partir de aquello el Senado nos convoca a nosotros en el 2021 a efectuar en el fondo un informe respecto de todas las falencias que habíamos advertido y cómo el Estado no se estaba haciendo cargo de los NUO. Desde un punto de vista judicial también intervenimos en como amicus curiae, que es un informe en derecho, en un recurso de protección que se interpuso ante la Corte de Apelaciones en el 2021. Ese recurso de protección fue acogido. La Corte de Apelaciones inclusive ordenó ya en diciembre del 2021 que se paralizara el ingreso de adolescentes al CREAT Pudahuel. No tenemos realmente un sistema de garantías, de derechos y garantías de la niñez, donde haya una coordinación entre todos los actores, programas, instituciones intervinientes. Nosotros cada uno hace lo suyo, ¿no? Y por lo tanto, sin esa coordinación nivel país, sin datos que mantengan, no tenemos todavía datos únicos que mantenga el Poder Judicial, que mantenga el Ejecutivo. Entonces cada uno hace su parte, me imagino que entendiendo lo mejor que puede, pero así no vamos a solucionar el problema. No hemos logrado tener esa mirada país, sino más bien con las comisiones hemos ido tomando decisiones particulares, muchas veces no probadas, las residencias familiares, porque podríamos decir, bueno,
terminamos con los CREAT, se crearon estas residencias familiares más pequeñas, pero ¿qué ocurrió? Lo mismo, ¿no? Tras las investigaciones realizadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la primera en responder sobre la medida cautelar. Concluyó que esta situación era más bien sistémica y lo envió a su área de seguimiento. Que en ese momento se decidió que como organismo de derechos humanos teníamos que tener una mirada más global de lo que estaba ocurriendo. Una querella criminal, por cierto, nos da un cierto grado de intervención, pero es muy limitada respecto a un caso en particular. La idea era poder abordarlo desde una lógica mucho más global, ya que era una falla estructural en el fondo de lo que estaba ocurriendo. Luego fue el turno de la comisión investigadora, que determinó que existía un déficit de supervisión, intervención y protección. Fallas en la coordinación entre policías, fiscalías, tribunales, salud y organismos de protección. Además, las víctimas de explotación sexual no fueron identificadas oportunamente. En un tema tan relevante como es precisamente la investigación de las redes de protección o de explotación sexual infantil en nuestro país. También se destacó la ausencia del Ministerio Público en el proceso. En agosto de 2022, el CREAT Pudahuel cerró sus puertas y dejó de ser una residencia de protección del Estado. Tampoco se destinó como residencia familiar. Hoy, el espacio es utilizado en actividades sociales, educativas y territoriales para vecinos de la comuna a cargo del municipio. A pesar de lo sucedido en el CREAT Pudahuel y las recomendaciones entregadas por la comisión investigadora, en los últimos años los casos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes aumentaron drásticamente. Nosotros creemos que igual el Ministerio Público ha hecho importantes avances. Ya contamos con protocolos de investigación en materia de explotación, se cuentan con profesionales más especializados, pero la lógica de los delitos complejos como la explotación sexual son tan complejos ya que hacen que de una otra forma contemos con muy pocas condenas. Y efectivamente, si a eso le sumamos la burocracia de que eventualmente la investigación se demore, de que la denuncia se demore en llegar, de que se demore en que se designe un fiscal, en que se generen líneas investigativas, claramente eso puede ir contribuyendo. Existen miles de niños que están en lista de espera. La lista de espera crece. Tenemos niños que siguen muriendo en el sistema residencial, ¿no? Tenemos un alto índice de suicidio, sigue habiendo explotación sexual infantil. Todos lo sabemos. Yo creo que el sistema residencial fracasó. O sea, el sistema residencial no ha sido capaz, sobre todo en materia de explotación sexual infantil, de detener las situaciones de los abusos y los delitos. Yo creo que como Estado de Chile estamos al debe. Ya aún no tenemos en el fondo un marco contra la explotación sexual, que sería la política pública que debiese abordar todo lo que es política de prevención delictual. Y de prevención de la explotación sexual no se instala hace muchos años. Si uno sigue mirando las estadísticas, han aumentado las denuncias de explotación sexual y las condenas siguen siendo bajas. En enero de 2026, el CENAME desapareció por completo. Los nombres de las instituciones cambiaron, pero las vulneraciones en las residencias de protección siguen presentes. Entonces, no funcionó el sistema residencial ni en grandes cantidades, ni en un CREAT, ni tampoco estas residencias familiares. Todos somos responsables porque es lo que le hemos hecho a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Pero además aquí hay instituciones que intervienen, hay garantes que intervienen, entonces hay responsabilidades también particulares. Pero acá estamos hablando que hay niños invisibles que se pierden tan meses. ¿Y quién los busca? ¿No? Entonces sí, a mi juicio tenemos niños de primera y segunda categoría en nuestro país, claramente que sí. Se nos señaló que violábamos grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en democracia. Y hoy estamos a 2026 y la situación sigue ocurriendo.